Buenos días, son las 10:01 del día 20 de abril de 2023 y bueno, vamos a tener una primera sesión de, de muchas más con Leighton, consultora especialista en I+D, miembro de OnTech Innovation, que nos va a ayudar y va a colaborar con nosotros y con nuestras empresas para intentar pues aconsejaros y guiaros en multitud de temas, pero bueno, vamos a empezar hoy con algo que afecta directamente al bolsillo de las empresas, como es el impuesto de sociedades. Y para ello contamos con Álvaro Lara y con Óscar Muñoz. Álvaro va a guiarnos en esta presentación y después Óscar también va a estar a disposición de aquellas empresas o aquellos miembros que queráis hacer algún tipo de consulta. ¿Vale? Vamos a dar un minutito más de cortesía porque faltan todavía muchos de los inscritos y después pues comenzaremos con la sesión. Como os comento, está grabada, por lo cual la vais a poder tener al alcance y consultar en el momento que os sea más adecuado. Esperamos un pelín más y ya damos comienzo a la sesión. Empezamos ahí 3 minutos y ya, bueno, pues entiendo que se irán sumando a medida que vayan pudiendo el resto de asistentes. Muy bien, Álvaro, pues si te parece, arrancamos ya y ahora nos vas Perfecto, contando. perfecto, Rafael. Como también la jornada va a quedar grabada, si alguno de los inscritos pues, no ha podido al final acudir por temas de agenda, bueno, ya sabemos que va surgiendo juegos a lo largo del día, pues lo tendrá siempre a su disposición grabado en vuestras distintas plataformas para que pueda consultarlo y ver el contenido. No obstante, ya sabe Rafael que nosotros siempre estamos a disposición de vosotros, de OnTech y de todos los proyectos que forman parte del mismo, pues para poderos ayudar y poder ayudaros también a crecer. Si te parece, Rafael, he traído una breve presentación. Me gustaría Perfecto. compartirla un poco para que la tengamos de fondo y los asistentes no se pierdan. Si te Muy parece, bien. voy a empezar a compartirla ahora. Sí, al final de la sesión también supongo nos dejaréis vuestros correos para Sí, que la gente pueda también contactar directamente con vosotros. efectivamente. Esa es la idea, Rafael. Pues bueno, antes de empezar con esta sesión, me gustaría agradecer mucho a los presentes que hayan guardado este ratito en su agenda, pues para conocer Leighton y para conocer, bueno, pues cómo pueden mejorar su músculo financiero y su rendimiento operacional. En la sesión de hoy vamos a estar tanto mi compañero Óscar Muñoz, que es el responsable de proyectos en I+D de la zona de Andalucía, y yo, Álvaro Lara, que formo parte del equipo de alianzas estratégicas, que es un equipo en el que tenemos como objetivo pues, crear este tipo de alianzas con agentes dentro del ecosistema de la innovación destacados, como en este caso son OnTech. La idea pues, es poder crear estos lazos y ayudar que el tejido empresarial pues, pueda crecer y mejorar gracias a la generación de ahorros. El objetivo de este webinar es bueno, poder entender qué son las deducciones fiscales, qué gastos nosotros nos vamos a poder deducir con la intención de mejorar nuestro rendimiento operacional y generar ahorro. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos Leighton es una consultora financiera que opera a nivel global. El objetivo que tenemos es ayudar a las empresas a generar ahorros y poder mejorar su músculo financiero. Dentro del equipo bueno, nosotros somos también especialistas en la financiación de todo lo que tiene que ver con la I+D+I, con la innovación. Esto lo hacemos a través de una propuesta de servicios que ahora un poquito más adelante os explicaré los servicios y los veremos uno por uno, pero quedaros con la idea de que somos expertos en todo este tipo de incentivos fiscales vinculados a la innovación. En Iberia, para que os hagáis una idea, el equipo que opera a nivel nacional está compuesto de unas 500 personas. Nos organizamos en 2 equipos muy especializados, uno más con una vertiente industrial o química y otro pues, más orientado hacia empresas TIC, tecnológicas,
que también pues, están inmersas en procesos de innovación y mejoras continuas gracias a la tecnología. Esto nos permite pues, conoceros muy bien, tener un profundo conocimiento de los distintos sectores y bueno, poder ayudaros en las distintas casuísticas que os vais enfrentando. Aparte de esto, también contamos con grandes expertos pues, en otras materias, ¿no? Como puede ser economía, recursos humanos, informática y demás, ¿no? Pues bueno, como os comentaba, esta es un poco la oferta de servicios que tenemos en Leighton. Al final es una oferta de servicios enfocados a palancas de ahorro internas y a mejorar el músculo financiero, como os venía diciendo un poquito antes. Si nos fijamos en la parte de financiación e innovación, pues trabajamos las deducciones fiscales que afectan directamente al impuesto de sociedades. También trabajamos las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador y operaciones de tax lease. También os podemos ayudar a optimizar los impuestos locales en caso de que tengáis que pagar este tipo de impuestos, como pueden ser el IBI, el IAE, el ICIO, ese tipo de impuestos. Y por otro lado también os podemos ayudar de cara a los proyectos que vayáis a llevar a cabo a futuro, a encontrar financiación pública a través de ayudas, tanto nacionales, autonómicas, incluso europeas. Tenemos un servicio de asesoría que siempre os va a acompañar desde el principio, desde la identificación de los proyectos hasta la consecución de los mismos. Y siempre os vamos a dar toda esa asesoría y resolución de dudas para que podamos encontrar el dispositivo que mejor os encaje y que podáis crecer, ¿no? En este webinar vamos a cargar un poquito más las tintas sobre el dispositivo de las deducciones fiscales por I+D+I, básicamente porque creemos que es el dispositivo que ahora mismo va a ser más efectivo y que os va a poder ayudar más, ya que el impuesto de sociedades, como bien sabéis, está a la vuelta de la esquina el 30 de junio y las deducciones fiscales lo que va a hacer es ayudarnos a reducir este impuesto. Entonces es por ello que creemos que cargar un poquito más las tintas o insistir un poquito más con este dispositivo pues va a ayudaros más y va a hacer que sea va a ser más efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué son las deducciones fiscales por I+D+I? Pues las deducciones fiscales son una de las palancas de ahorro internas que tienen las empresas, que tenéis las empresas a vuestra disposición para generar ahorro. Al final del día, las deducciones fiscales tienen como objetivo pues, premiar el esfuerzo, ¿no? y el riesgo que hacéis las empresas cuando desarrolléis vuestras actividades innovadoras o desarrolléis vuestros proyectos innovadores. Se entiende que al desarrollar estas actividades innovadoras se tiene que hacer, por así decirlo, prueba y error, y en este proceso de encontrar pues, cuál va a ser nuestro nuevo proceso, nuestro nuevo producto o nuestro nuevo servicio que va a hacer mejor a nuestra empresa, pues muchas veces vamos a tener que buscar desde distintos proveedores, distintas soluciones. Bueno, pues toda esta parte de prueba y error y toda esta parte de invertir en nosotros mismos para hacernos más competitivos, gracias a las deducciones fiscales vamos a poder pues, recuperar parte de estas inversiones y poder tener pues, al final del día más ahorros. Es una de las deducciones más interesantes. Las deducciones fiscales por I+D+I es una de las deducciones más interesantes dentro de todas las que hay disponibles. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la cuota del impuesto de sociedades que vamos a pagar. Va a ayudarnos a reducirla en torno a un 50% y esto es un porcentaje bastante interesante, sobre todo de cara a empresas, pues bueno, empresas que estáis en cualquier etapa, ¿no? Tanto inicial como una etapa más madura o como ya una etapa de despegue. Este incentivo siempre os va a ayudar a disminuir este impuesto y a generar ahorro. ¿Quién se puede beneficiar de este tipo de deducciones o qué tipo de empresas? Pues todas las empresas o gran parte, la gran mayoría de ellas y sobre todo todos los sectores o todas las industrias. No hay una exclusión por pertenecer a o un beneficio extra, ¿no? Entonces, para que las deducciones fiscales pues, podamos aprovecharnos de ellas, siempre van a ir ligadas a un proyecto, ¿vale? Vamos a deducir parte de este proyecto. Este proyecto pues, va a girar alrededor de un nuevo proceso, de un nuevo producto, de un nuevo servicio o de un nuevo sistema que incluyamos dentro de nuestras empresas, ¿no? Estos proyectos van a ser catalogados como investigación y desarrollo o como innovación tecnológica.
dependiendo de la catalogización de uno o de otro, pues nos permitirá recuperar un porcentaje o recuperar otro porcentaje. ¿Qué significa investigación y desarrollo o qué significa innovación tecnológica? Investigación y desarrollo significa una novedad objetiva, es decir, es algo que no existe en el mercado y es la primera vez que lo traemos al mismo, ¿no? Pues hemos desarrollado un nuevo proceso que no existía antes, hemos desarrollado un nuevo producto que antes no existía, un nuevo servicio o un nuevo sistema. Esto es muy complicado porque ya no solo competimos a nivel nacional, algo totalmente nuevo en el mercado nacional, sino que competimos pues, a nivel europeo o a nivel mundial. Por tanto, es algo complicado de conseguir, ¿no? Pero si conseguimos la categorización de este proyecto como investigación y desarrollo, lo que podremos conseguir es recuperar hasta un 59% de los gastos incurridos en este proyecto. En cuanto a innovación tecnológica, el retorno que nos trae es un retorno inferior, es un retorno del 12%, pero es verdad que en esta innovación tecnológica es donde entran la gran mayoría de empresas. Un 98% de empresas innováis tecnológicamente, aunque no seáis muchas veces consciente de ello, ¿no? Esta innovación tecnológica lo que nos marca o lo que nos dice es que estamos introduciendo una mejora en nuestra empresa, una mejora en un proceso, como hemos visto antes, un producto, un servicio, un sistema, pero que esta mejora ya existe en el mercado, pero que sin embargo es totalmente novedosa para nosotros. Cuando la aplicamos a nosotros y la introducimos en nuestros procesos, productos, servicios, nos va a hacer de nosotros una mejor versión de empresa, una empresa más competitiva que la que éramos antes de incluir este tipo de nuevos proyectos, ¿no? Entonces, dentro de estos proyectos, de nuevos procesos, productos, servicios, ¿qué vamos a poder deducir, ¿no? Por ir poniéndole ya un poco más de nombre y apellido a las cosas, pues vamos a poder deducir horas de personal implicado en este tipo de proyectos, desde lo que es el diseño, la puesta en marcha, la ejecución, colaboraciones externas en aquellos proveedores externos en los que nos hayamos apoyado para que, por ejemplo, nos desarrollen un software a medida, para que nos ayuden a desarrollar un nuevo producto. Vamos a también poder deducir parte de los materiales fungibles que utilicemos para este tipo de pruebas, las amortizaciones de equipos, etcétera. Es una bolsa bastante grande donde al final, si nosotros conseguimos pues, poder justificar que es una mejora para vosotros, pues probablemente también lo podamos incluir dentro de estas deducciones, ¿no? El ahorro, como hemos visto, pues recordaros que la investigación y desarrollo, la novedad objetiva, nos va a permitir recuperar hasta un 59% de los gastos que hayamos incurrido. Sin embargo, la innovación tecnológica, novedad subjetiva, nos va a permitir recuperar hasta un 12%. Para que nosotros podamos deducir de los diferentes proyectos estos gastos que hemos visto, es importante y esencial disponer de la propiedad intelectual del proyecto. Sin ella no vamos a poder deducirnos estos gastos. ¿Okay? Eso es un punto muy importante que no podemos perder de vista, el tema de la propiedad intelectual, porque sin la misma no vamos a poder deducirnos. Y bueno, ¿cómo afecta el impuesto de sociedades o cómo lo reduce? Pues lo que hemos visto antes, ¿no? Lo puede llegar a reducir esta cuota hasta el 50%, ayudándonos a generar ahorros en cada año venidero, ¿no? Por ver un poquito o explicar un poquito más el tema de investigación y desarrollo y novedad tecnológica, que siempre suele haber algunas dudas más al respecto. Os he traído una slide donde, bueno, viene un poco más la teoría, ¿no? Por si queréis ampliar, pero bueno, básicamente quedaros con que investigación y desarrollo es crear algo nuevo totalmente en el mercado, un nuevo producto, un nuevo sistema, un nuevo servicio. Y una innovación tecnológica es incluir algo que es novedoso para nosotros, para nuestra empresa. Veníamos haciendo las cosas de una manera y ahora las vamos a hacer de otra para ser más competitivos, pero sin embargo este tipo de soluciones a las que estamos recurriendo ya existían en el mercado, ya las ha desarrollado un tercero, ¿no? Entonces, bueno, al final el incentivo lo que nos invita es a continuamente estar invirtiendo en nuestra propia empresa para que podamos crear pues, mejoras en la misma, poder disponer de un proyecto más competitivo y poder pues, tener un proyecto más sólido, que sobre todo ahora es muy importante e interesante dentro de toda esta era de mayor incertidumbre en la que vivimos y sobre todo las empresas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, porque es muy común, ¿no? En empresas en las que estamos iniciando el proyecto, estamos realizando unas grandes inversiones en desarrollar nuestros productos, en incluir sistemas para ser más competitivos, en diseñar nuestros servicios.
nosotros estamos invirtiendo, pero no estamos pagando un impuesto de sociedades porque la etapa es muy inicial y pues todavía igual no hemos salido al mercado o hemos salido al mercado con un pie, pero todavía no estamos generando una serie de beneficios interesantes. También podemos aprovecharnos de las deducciones fiscales, ¿vale? Aunque no paguemos el impuesto de sociedades y estas deducciones pues impacten directamente en la cuota, reduciendo un 50%, también podemos aprovecharnos de ella. A esto lo llamamos cashback o monetización de las deducciones, que al final del día lo que nos permite es identificar el gasto que hemos realizado en un año concreto, consignar ese gasto y una vez pasados 2 años nos van a ingresar el 80% del importe total de la deducción, el 20% se lo va a quedar Hacienda, pero nos lo va a dar con una serie de condiciones, como por ejemplo mantener la plantilla dedicada a la I+D+I, la plantilla media en la empresa durante todo este proceso, o si no reinvertirlo en intangible o inmovilizado, también nos va a obligar, si no recuerdo, bueno, nos va a dar el dinero en 2 años desde que consignamos la deducción. ¿Es un dispositivo interesante? Sí, pero siempre y cuando se haya hecho un gasto interesante, ¿no? Se haya hecho una inversión interesante, porque para inversiones pequeñas no merece la pena, sobre todo porque vamos a tener que esperar y porque vamos a perder un 20% en todo este proceso. Este proceso es un poquito más complejo y yo lo que recomiendo es que en caso de que os podáis sentir identificados con él, pues siempre podamos contar con uno de los expertos, por ejemplo puede ser en este caso Óscar u otro de los expertos, para que puedan analizar vuestro caso y puedan ver si se puede aplicar a esta monetización o cashback y que os podáis ver beneficiada de ellas, porque yo os digo que es un dispositivo un poco más complicado que las deducciones y no todas las empresas que han invertido y no dan cuota pueden aprovecharse de él. Pero bueno, está bien que también tengáis esta información encima de la mesa, porque si vais a realizar una serie de inversiones y todavía no estáis dando impuesto de sociedades, pues que podéis saber que este dispositivo está a vuestra disposición, pues siempre va a ser interesante y os va a ayudar a la hora de ser más efectivos con vuestra estrategia fiscal. ¿Vale? Ahora lo que me gustaría, porque bueno, hemos visto el dispositivo, ¿no?, desde un enfoque quizá un poquito más teórico. Ahora lo que voy a intentar con las siguientes slides es poner nombre y apellidos a qué tipo de gasto, qué tipo de inversiones podemos deducir, ¿no? Para que así también a vosotros os sea más fácil el identificar en qué punto estáis, qué es lo que estáis haciendo dentro de vuestros proyectos y sobre todo el día de mañana, si vais a hacer este tipo de inversiones, pues que sepáis ya de antemano que tienen una luz verde o que probablemente sean interesantes para que puedan pasar por el dispositivo de deducciones fiscales. Como me consta que en el webinar hay un alto número de empresas propias del sector de tecnología, os hemos preparado esta slide pues, más adaptada a vuestro propio sector para que veáis, pues ya os digo, ¿no?, con nombre y apellido, qué tipo de gastos son los gastos que aplicarían a una deducción fiscal por I+D+I. Pues, por ejemplo, si vamos a la oficina técnica, todo lo que tiene que ver con estudios, prototipos de nuevas líneas de producción, de nuevas líneas de producto, la modelización y simulación de estos procesos productivos, lo que muchas veces hablamos de un gemelo digital, estudio de nuevos sistemas productivos. Si yo incluyo este nuevo sistema, me va a hacer más efectivo, voy a tener unos tiempos de respuesta menores, voy a poder tener un mayor control sobre los plazos de mis clientes, voy a poder darles un mejor servicio, monitorización en tiempo real de los distintos procesos en los que estamos inmersos, el estudio de nuevas formulaciones o de nuevos productos o de nuevos sistemas, el diseño de nuevos envases. Como veis, son solo algunos ejemplos, pero ya un poco viendo la puntilla de todo esto, podemos también imaginarnos, ¿no?, qué otros gastos podrían incluirse dentro de esta oficina técnica. En cuanto a procesos de negocio, que vamos orientados a los sistemas con los que trabajamos las empresas, pues por ejemplo, un software de planificación de recursos, un ERP, comunicación con proveedores, partners, tenemos una serie de aplicaciones adaptadas para poder tener una comunicación más fluida con ellos, podría ser. Procesos de gestión de clientes, CRM, tenemos un control mayor y más exhaustivo sobre nuestros procesos de venta, nuestros procesos con los clientes, etcétera. En procesos productivos, por ejemplo, la utilización de nuevas materias primas que hagan que nuestros productos pues, tengan unas características mejores que el producto anterior. Recuperación del calor residual, todo lo que tiene que ver con reducción de huella hídrica, de materiales que utilizamos y por tanto que afecta a la contaminación que llevamos a cabo, pues también es una innovación, ¿no? Estamos siendo una empresa
que con menos recursos o con recursos más efectivos está consiguiendo algo mejor de lo que tenía antes y además en este proceso pues está bajando toda esta huella, ¿no? Información y personalización de la fabricación INCAN, reducción y aprovechamiento de los distintos recursos, lo que os comentaba antes, la mejora de eficiencia y automatización del proceso, ¿no? Y luego dentro de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor y logística, pues la utilización, por ejemplo, de herramientas o de nuevas disciplinas, ¿no?, digitales, como puede ser todo lo que tiene que ver con el estudio de datos, la inteligencia de datos, qué hacemos con estos datos y cómo nos aprovechamos con estos datos, ¿no? El cloud computing, big data, seguro que todos estáis familiarizados con este tipo de herramientas y las conocéis. También es muy interesante, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la robotización, ¿no? La robotización de nuestros almacenes, la robotización de nuestros espacios de trabajo, nos va a hacer, o se entiende que nos va a hacer utilizar sí, invertir menos tiempo en poder realizar este tipo de tareas y por tanto nos va a hacer más competitivos, ¿no? Entonces, no os preocupéis de todas formas porque como ha comentado Rafael al principio, esta presentación la tendréis a vuestra disposición y siempre vais a poder pues, consultar, ¿no?, qué tipo de gastos o qué tipo de información tengo que tener en cuenta a la hora de poder aplicar estos dispositivos y trabajarlos. Nos ha parecido interesante también, pues aparte de poder explicar un poco lo que es el dispositivo desde la perspectiva, digamos, más teórica y luego, pues, aunque hayamos podido traer algunos ejemplos encima de la mesa que nos van a ayudar a visualizar todo esto, creemos que como mejor se puede entender es haciendo un caso de éxito, un breve ejemplo sobre cómo sería una deducción in situ en una empresa en un proyecto. Entonces, para este cálculo de deducciones me va a ayudar mi compañero Óscar, que al final es el que está más en el terreno y el que lleva o lidera este tipo de proyectos, para, bueno, un poco pues también haceros entender o ayudaros a visualizar cómo funciona el dispositivo. Bueno, en primer lugar, encantado de saludaros, ¿vale? Y sobre todo agradeceros vuestro tiempo, que en los momentos en los que nos encontramos actualmente, con el cierre del trimestre, que creo que, si no recuerdo mal, creo que es hoy, ¿vale? Entonces, valoro mucho el tiempo de que podáis estar aquí. Y bueno, comentar, como ha comentado un poquito el compañero Álvaro, ¿vale? Yo la perspectiva un poco de ver, bueno, en el día a día al final, pues nos dedicamos principalmente de lo que es la parte comercial, a avanzar económicamente, pues las inversiones que han tenido de manera anual, lo que son las empresas, ¿vale? Recalcar un poquito también de que lo bueno que tiene el propio incentivo de deducción fiscal es que nos permite que podamos analizar los últimos ejercicios no prescritos, es decir, los últimos 4 años en este caso, es decir, del 18 al 21, y el vigente del que se va a pagar impuestos sociales. ¿Vale? Que eso sí es verdad que es bastante importante recalcarlo porque muchas veces al final nos encontramos de, oye, Óscar, en 2022 pues no he tenido tanta inversión, o ha sido un gasto muy pequeño, o directamente no he tenido nada. Pero a lo mejor nos encontramos que en 2019, 2020 o 2018 había una inversión bastante importante, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, volviendo un poquito también a lo que es el cálculo o un ejemplo práctico, ¿vale? Nos podemos encontrar de que, por ejemplo, pues una empresa al final, no sé, por ejemplo, el sector de la medicina, por ejemplo, ¿vale? Pues haya desarrollado, no sé, alguna vacuna, por ejemplo, contra el cáncer, ¿no? Como tengo algún cliente en concreto, o a nivel de software, que haya desarrollado, por ejemplo, para algún nuevo código, algún nuevo lenguaje, algún nuevo algoritmo, que pues, en el mercado, por ejemplo, no existía y lo desarrolla la propia empresa, ¿vale? Entonces, normalmente este tipo de gastos principalmente se computa, y sobre todo a nivel de software, encontramos 2 fases, ¿vale? Lo que es la fase del personal, donde se analiza pues, aquellos perfiles que pican código, hablando más directamente, y aquellos perfiles que están involucrados en los proyectos, pero no son técnicos y no están picando código. Pongo un ejemplo. A fin de cuentas, una empresa desarrolla un producto o realiza una inversión, por ejemplo, de digitalización, ¿vale? Y normalmente es porque, oye, pues detectan una necesidad, porque habla con un cliente y tiene una serie de exigencias, de requerimientos, ¿vale? Entonces, normalmente, pues eso además lo desarrolla el comercial o lo desarrolla gerencia. Entonces, normalmente hay una primera inversión de tiempo, un preanálisis que se realiza antes de llevar a cabo un proyecto, por lo que a nivel de personal computaremos ahora tanto de perfiles técnicos como perfiles no técnicos, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues se calcula el coste empresa, se recaba el coste empresa de estos perfiles que hayan involucrado tiempo y se le imputa porcentajes de horas, ¿vale? Obviamente los técnicos se le imputará mayor cantidad de horas porque son los que, hablando en claro, están en el barro, por así decirlo, pero los perfiles al final de dirección también se verán involucrados en el proyecto y se le imputará también un porcentaje de horas,
¿vale? Ya sean proyectos catalogados como I+D, que como ha comentado Álvaro, totalmente mejoras disruptivas en el mercado, mejoras objetivas, algo que no existe a nivel mundial, ¿vale? Y lo bueno que tiene la innovación es que siempre también al final va a estudiar o va a analizar pues qué mejora ha tenido la empresa, qué evolución ha tenido la empresa, qué tecnología y conocimientos tiene la empresa para seguir creciendo. Y lo bueno que tiene, por ejemplo, la parte de innovación es que me da igual lo que haga mi competencia, me importa cómo yo estoy creciendo, ¿vale? Entonces, a nivel de lo que son los gastos, estudiaremos la tipología de proyecto en un inicio, ¿vale? Con una reunión técnica y a partir de ahí valoraremos qué proyectos son los elegibles y solicitaremos información económica, que puede ser la que hemos comentado con el personal, por ejemplo, si ya sea, por ejemplo, un desarrollo de producto o a nivel de digitalización o a nivel, por ejemplo, de procesos productivos, a nivel industrial, maquinaria, concretamente. Colaboraciones externas involucradas en el proyecto, puede ser desde colaboradores a nivel de digitalización, freelance, autónomos, o una empresa, por ejemplo, de ingeniería, o no sé, por ejemplo, algún proyecto en consorcio que haya tenido, por ejemplo, la empresa, o que haya desarrollado, por ejemplo, un producto con un perfil, por ejemplo, con una empresa del sector, ¿de acuerdo? Y otro tipo de gastos, pues al final pueden ser desde, no sé, algún diseño concreto, por ejemplo, que se haya podido desarrollar, alguna evolución, por ejemplo, a nivel industrial, ¿vale? Yo intento poner muchos ejemplos para que nos podamos entender. A nivel industrial, por ejemplo, una empresa puede tener su línea de producción, se ha quedado algo obsoleta y a lo mejor, pues, en vez de reinvertir en nueva maquinaria, contratar a una empresa de consultoría para que le haga un nuevo rediseño, para que intente, por ejemplo, montarle una línea de producción diferente o intentar mover, por ejemplo, las máquinas de diferente lugar para intentar reducir los tiempos de producción o intentar alguna vez reducir los costes o estudiar, por ejemplo, algún tipo de material fungible diferente a lo que se esté estudiando, ¿vale? O sea, al final, en esa primera reunión técnica y ese primer hito de trabajo, lo que se hace es recabar información económica, ¿vale? Lo intento detallar mucho, pero destacar mucho de que esta primera parte suele ser bastante más sencilla y la inversión de tiempo a nivel de lo que es la empresa suele ser bastante menor. ¿Por qué? Porque desde el equipo de aquí de Leighton intentamos desgranar completamente todo e incluso si hay parte de información económica que en vez de pedirla a la empresa, se la podemos pedir directamente a lo que es la gestoría, porque hay información, por ejemplo, que la suele tener directamente a la gestoría, intentamos ponernos en contacto directamente con ellos para no tener que quitarles tanto tiempo. ¿Vale? Si sigue Álvaro, intentamos explicar la siguiente slide. ¿Vale? Aquí al final, pues bueno, respecto al tema de los gastos, sí es verdad que el tema del personal suele ser bastante mayor, porque como he comentado, desde un primer preanálisis hasta lo que es el propio desarrollo y luego normalmente suele, o por bueno, la gran mayoría de los proyectos suelen tener algún tipo de prueba a nivel de software, por ejemplo. Tú contratas a una empresa TIC, te desarrolla, por ejemplo, un ERP, un sistema de gestión, algún CRM, lo que sea, y luego cuando se te desarrolla ese software, ¿vale? Normalmente se suele probar, se suele testear, para ver si se cumplen las necesidades y requerimientos que se le han exigido al cliente, ¿vale? Perdón, al cliente, al proveedor, ¿de acuerdo? A nivel industrial, pues todo, por ejemplo, diseño de maquinaria que se haya podido realizar, la instalación, por ejemplo, propiamente que hayas tenido en tu unidad de producción y tú normalmente tienes un periodo de puesta en marcha, de puesta en funcionamiento. ¿Por qué? Porque al final suele ser bastante complicado de que tú compres una máquina y desde el minuto 1 que te la han instalado funciona al 100%. Normalmente suele haber por un par de días, una semana, un año, que tienes que ir probando esa máquina. Incluso hay veces, por ejemplo, yo tengo clientes de que, oye, han invertido, por ejemplo, en una máquina y nunca ha terminado de funcionar al 100%. Siempre han estado en constantes reparaciones, nuevas actualizaciones, nuevos diseños, incluso al final, de hecho, bueno, tengo varios clientes, de hecho, que han tenido la mala suerte de que han realizado una inversión importante, se han pegado año y medio intentando poner en funcionamiento bien esa máquina y al final, pues, oye, no ha funcionado y se ha desechado, ¿vale? Aquí también quiero destacar sobre todo de que la propia deducción fiscal, lo bueno que tiene es que a mí lo que me importa es el gasto que tenga la empresa. Hablando claro, me da igual o no me importa tanto el que haya ido bien una inversión o haya ido mal. Yo siempre lo extrapolo mucho a la startup. La startup al final tiene una primera idea, desarrolla un primer prototipo y normalmente no suele ser el que lleva al mercado. Normalmente, oye, pues ese primer prototipo lo va mejorando, lo va testeando, lo va probando y se van desarrollando diferentes prototipos hasta que encuentras algo que solvente una necesidad que tenga la sociedad. Entonces, es el que tú al final terminas vendiendo, pero todo el gasto anterior que tú has incurrido para llevar a ese prototipo, entendémoslo así, el exitoso, todo ese gasto al final que se va a estudiar. ¿Vale? ¿Sí, Álvaro?
Entonces, recabando un poco de todos los gastos que podíamos estudiar, sean proyectos de I+D, sean proyectos de innovación tecnológica, en la primera parte del hito de trabajo, ¿de acuerdo? Y en ese primer hito de trabajo también se recaba o se finaliza con lo que es la presentación de un informe económico, que lo que se hace es a la empresa, oye, hemos estudiado estos proyectos que hemos identificado en la reunión técnica, tras la información económica que nos ha pasado, hemos estudiado pues, cada uno de los proyectos o los gastos que son los elegibles y qué gastos no son los elegibles, y sobre todo lo que es la catalogación de cada uno de ellos. ¿Vale? Porque a lo mejor hay proyectos que se pueden computar como I+D, donde podemos recuperar hasta un 42%, ¿de acuerdo? Y si son proyectos de innovación tecnológica, podemos recuperar un 12%. Si es verdad, y siendo honesto, ¿vale? En torno al 90-95% de las empresas españolas normalmente suelen incurrir en gastos catalogados como innovación tecnológica, ¿vale? Porque, como ha comentado Álvaro, la I+D, por desgracia en España, no está tan desarrollada, y al ser también bastante compleja de que, oye, pues tienes que desarrollar algo que sea totalmente objetivo y que a nivel mundial no exista, ¿vale? Suele ser bastante complejo de encontrar. No obstante, tenemos bastantes empresas del sector, incluso del sector agrícola, del sector industrial, del sector TIC, ¿vale? Que han desarrollado proyectos. Pero sí es verdad que me gusta un poco también poner un poco los pies en la tierra y decir que, oye, que la gran mayoría de los gastos elegibles y de la tipología de proyectos suele ser innovación tecnológica, ¿vale? En el caso concreto, tras esa primera reunión técnica y esa redacción e identificación de los gastos, encontraríamos alrededor de, poneros por ejemplo un ejemplo, de 4 millones, alrededor de 4 millones y medio de gasto elegible, donde casi 700.000 euros son de I+D, al recuperar el 42%, sería una deducción fiscal de unos 300.000 euros, y respecto a los gastos elegibles y los proyectos catalogados como innovación tecnológica, recuperaríamos el 12%, que rondaría en este caso casi los 450.000 euros de deducción. En total, haría una cifra de unos 750.000 euros de deducción. Esta cifra, como comentaba también Álvaro, en primera instancia, ¿qué es lo que permite? Reducir este año el 50% de nuestra cuota de impuestos a sociedades, pero también destacar que tenemos 18 años en adelante para poder aplicarnos esa cuota, ¿vale? Este crédito fiscal que se genera te permite, tanto este impuesto como tus posteriores, poder reducirlo, ¿vale? Que eso también es algo bastante a destacar, ¿no? Porque al final las startups que comienzan, ¿no?, con su actividad, que normalmente los primeros años sabemos que es bastante difícil obtener ese primer beneficio y ese punto de equilibrio, ¿vale? Oye, pues siempre es interesante poder realizar esta deducción fiscal, este estudio, y que sepa que en años futuros podrás aplicarte esa deducción fiscal, ¿vale? Y bueno, muchas gracias, Óscar. En cuanto a la metodología, pues un poco, ¿no?, subrayar las fases que nos ha comentado Óscar, o cómo enfocamos los proyectos, cómo trabajamos con vosotros. En una primera reunión lo que hacemos es entender bien vuestro proyecto, entender en qué punto estáis, dónde queréis ir y de dónde venís, para también ver qué inversiones habéis realizado, qué inversiones vais a realizar, qué tipo de inversiones. Vamos viendo los distintos proyectos que habéis llevado a cabo, pues bueno, un poco para tener esa fotografía completa y ver bien para el siguiente paso en la auditoría técnica, pues qué dispositivos vamos a poder trabajar, qué importes vamos a poder en un primer momento y en bruto trabajar, y sobre todo con toda esta información poder crear una estrategia en un tiempo, en unos plazos, con unos números, para que vosotros también vayáis viendo la aplicación, ¿no? y el cuándo voy a poder aprovecharme, cuánto voy a poder aprovecharme, cómo voy a poder aprovecharme, ¿no? De ahí lo llevamos a un siguiente nivel, porque lo que hacemos es un análisis ya de todas estas memorias y una presentación, ¿no?, de resultados ante vosotros, pues para que podamos resolver dudas de la estrategia que hemos creado, podamos cambiar, podamos pivotar, podamos un poco estudiar la misma, pasar ya al siguiente paso, que sería ya pues el empezar, ¿no?, un poco a materializar estos ahorros y empezar ya a aplicar el incentivo. Y una vez tenemos ya todo este proceso previo realizado, la estrategia diseñada, los números claros, los ahorros claros, pues ya llegaría al último punto, ¿no?, que sería el vamos adelante, no vamos adelante. Y sería pues ya, ¿no?, a aplicarlo y comenzar a trabajar sobre el proyecto. En este proceso os acompañamos desde de principio a fin. Nosotros trabajamos también como una forma
de ayudar a nuestros clientes a crecer, pues crecemos junto a ellos. No va a haber unos honorarios previos por todo este trabajo de información, de análisis y de estrategia, por lo que yo siempre os invito a que podáis sentaros con nosotros, podamos conocernos y podamos daros también toda esta información, ¿no? Para que luego hoy, el día de mañana, vamos a utilizar la estrategia, no la vamos a utilizar, pero siempre tener toda esta información encima de la mesa para vosotros, emprendedores, es muy interesante, porque por un lado os va a permitir conocer mejor vuestro proyecto por dentro, os va a permitir tener un DAFO más certero y más crítico, y por otro lado también os va a permitir tener una estrategia fiscal de corto, medio y largo plazo para poder girar alrededor de ella, ¿no? y generar ahorros a la vez que la vamos siguiendo. Entonces ya os digo que os acompañamos desde principio a fin. También una vez aplicados los diferentes dispositivos hasta que no prescriben, estamos con vosotros, y en caso de que haya cualquier pregunta por parte de la administración, somos nosotros desde Layton la empresa que se va a encargar de responder a estos requerimientos y dejarlo todo solucionado para que podamos pues, generar y seguir generando ahorros, ¿no? Un segundito. Vale. Las deducciones fiscales, ¿qué las soporta? Nosotros creamos una serie de memorias técnico-justificativas que explican, exponen y certifican que la deducción está soportada sobre un proyecto en concreto, la tipología de proyecto. Estas memorias justificativas lo que nos va a dar es una mayor seguridad ante cualquier pregunta por parte de Hacienda o inspección. Si, por ejemplo, queremos tener un pasito más de seguridad o un pasito más de cara a la administración, podemos certificarla a través de distintas certificadoras que son empresas independientes y que su trabajo es certificar que las distintas memorias técnico-justificativas que se crean o que crean las empresas pues son correctas y están soportadas sobre los proyectos y la categorización de los proyectos. Una vez que certificamos, el siguiente paso natural es solicitar un informe motivado vinculante al Ministerio de Ciencia, que ya va a ser este mismo ministerio el que confirme y certifique pues, que toda esta deducción es correcta y que está soportada sobre un proyecto que está bien catalogado, ¿no? Y los gastos están bien incluidos y demás. Y ya con todo este proceso que tenemos hecho, pues ya directamente lo aplicamos al impuesto de sociedades y empezamos a ahorrar ya, si lo aplicásemos ahora, pues para este impuesto. Estos hemos traído pues un poco algunos como bueno, documentos, pantallazos sobre las distintas fichas que tenemos a la hora de poder analizar o encarar los proyectos. Estas fichas pues lo que nos ayudan es a poder tener una fotografía más completa sobre vosotros, a tener informes sobre, pues bueno, ya lo veis aquí, ¿no? Contacto y objetivo principal del proyecto, distintos peligros e incertidumbres que pueden venir asociadas al mismo, los límites de estado del arte al inicio del proyecto. Sobre todo esto nos va a servir pues, para poder catalogar bien si es una innovación tecnológica o una investigación y desarrollo, la documentación técnica existente que tenéis, porque a veces habéis desarrollado proyectos pero falta parte de la documentación. Para nosotros es muy interesante o es muy importante el poder disponer de toda esta documentación para que estas memorias pues estén bien soportadas y la información que tengan sea una información de rigor, ¿no? Entonces aquí os hemos traído como otro pequeño caso práctico sobre los distintos proyectos en los que puede incurrir una empresa, bueno, poniendo la temática, unos proyectos que pueden ir más vinculados a procesos, otros más vinculados a servicios, y bueno, y luego vamos viendo, ¿no? Y los vamos categorizando 1, 2, 3, 4, 5, vemos la elegibilidad. 1 es, como lo veis aquí, se valida la elegibilidad del proyecto y la imputación del gasto de las actividades. 2, el estado actual del proyecto presenta un cierto de recalificación en base a nuestra experiencia, puede ser válido pero puede no serlo. Y 3, el proyecto no cumple con criterios de elegibilidad de I+D+I, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba Óscar antes, lo que hacemos es un análisis de todos esos proyectos que vosotros habéis llevado a cabo, los categorizamos. Vemos también la documentación que tenemos a nuestra disposición, cuánto es el potencial de cada proyecto, y con esto también pues tenemos, ¿no?, una fotografía más completa sobre vuestra empresa, qué habéis hecho en los últimos años, importes y documentación que soporta esos proyectos realizados. Ya os digo que también para vosotros es un ejercicio muy interesante de conocimiento interno y que os puede servir pues para tener toda esa información encima de la mesa y poder ser más efectivos a la hora de que toméis decisiones.
También hemos querido traeros otro dispositivo muy interesante para empresas con una alta carga TIC, con una alta carga tecnológica, con una alta carga en innovación, ya que creemos que puede ser un dispositivo que también os puede beneficiar en el corto plazo y que es interesante que conozcáis y que sepáis que está a vuestra disposición. Se trata de las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador, por personal vinculado a la I+D+I. El dispositivo es una palanca de ahorro interno que las empresas tenéis a vuestra disposición, y lo que nos va a permitir es ahorrarnos el 40% de las contingencias comunes a la seguridad social por aquellos trabajadores que estén dedicando un 85% de su tiempo a tareas vinculadas con la I+D+I. Pueden ser profesiones como, por ejemplo, programadores, desarrolladores, doctores, ciencia. El abanico es muy amplio de profesiones, pero ya os digo que si pertenecéis al sector tecnológico, al sector TIC, es una palanca de ahorro interna que debéis de utilizar sí o sí, porque vais a tener bastantes personas que podréis bonificar dentro de vuestra compañía. ¿Cómo podemos saber a qué tipo de trabajadores o qué tipo de personas de mi compañía lo puedo aplicar? Pues para que lo podamos aplicar, aparte de que dediquen su tiempo o el 85% de su tiempo a este tipo de tareas, también tienen que cumplir otra serie de requisitos, como por ejemplo, que los que los trabajadores pertenezcan a los grupos de cotización 1, 2, 3 y 4, que sus contratos laborales sean indefinidos, prácticas y obra y servicio, y que este contrato tenga una duración, o sea, que ya haya estado trabajando 3 meses en la empresa como mínimo, ¿no? ¿Podemos aplicar este incentivo, esta palanca de ahorro interna y compatibilizarla con las deducciones fiscales? Sí y no. Sí, si tenemos o disponemos del sello PYME Innovadora. Este sello PYME Innovadora lo que va a hacer o lo que va a certificar es que las tareas que estamos desarrollando dentro de nuestra empresa son tareas vinculadas a la innovación, a la I+D+I. Y lo que nos va a permitir este sello de PYME Innovadora es poder deducirnos y bonificar al personal perdón, voy a explicarlo de otra manera. Vamos a poder deducir las horas del personal que también esté bonificado, ¿de acuerdo? Porque si no tenemos el sello de PYME Innovadora, solo vamos a poder elegir entre las horas de personal a deducir a través de las deducciones o bonificar a esos trabajadores. Entonces, no sé si, Óscar, querías decir algo de esto. Sí, eso iba a decir. O sea, al final también yo quería puntualizar varias cosas, ¿vale? O sea, desde los perfiles, yo al final, como ha comentado al principio Álvaro, ¿vale? Estoy un poco más en lo que es la batalla. O sea, podemos encontrar desarrolladores de software, programadores, ingenieros agrónomos, un ingeniero industrial que se dedica a tareas de diseño técnico, diseño industrial, diseño electrónico, diseño eléctrico, un perfil completamente de I+D, un geólogo que se dedica, por ejemplo, al estudio, por ejemplo, del suelo. O sea, hay miles de perfiles. Aquí lo importante es que esté este perfil en exclusiva, ¿vale? Eso es lo importante, ¿vale? Respecto al tema del grupo de cotización, a día de hoy sí es verdad que tiene que estar del 1 al 4, ¿vale? Si por algún casual, que suele ser muy habitual, pues al darlo de alta, se encuentra en un grupo de cotización distinto, ¿vale? Esto se cambia y no tiene ningún tipo de coste, ni para la empresa, ni supone un cambio para el trabajador, ni nada por el estilo. De hecho, por ejemplo, un programador, como mínimo, debería estar en el 1 o 2, ¿vale? Pero suele ser bastante habitual de que, oye, al lado de alta se incluyen en el 5 o en el 6 y ya está. Pero que, como digo, no tiene ningún tipo de repercusión el poder modificarlo, ¿vale? Tipo de contrato. El compañero ha puesto los 3 más habituales, pero a día de hoy suele ser bastante complicado que haya un tipo de contrato para un trabajador concreto que no encaje dentro de lo que es la bonificación, ¿vale? Respecto a lo de la compatibilidad, el sello PYME Innovadora es necesario para poder, y comento, ¿vale?, deducir y bonificar al mismo personal durante el mismo periodo de tiempo, ¿vale? Recordamos un poquito, la deducción fiscal es sobre qué es lo que ha hecho la empresa en el pasado, es decir, los últimos 4 años concretamente, y la bonificación es un dispositivo a presente, me importa lo que esté haciendo el trabajador ahora. Y digo más, me importa la tarea del trabajador. Me da igual el proyecto, puede estar en 1, en 2 o en 36 proyectos. Pongo un ejemplo muy claro, empresa desarrollador de desarrollo de software, que tiene, por ejemplo, desarrollo de software para un cliente, directamente, para terceros, ¿vale? O incluso una empresa, por ejemplo, que le ha contratado a ellos directamente y que desarrolla software para ellos. O sea, lo tienen subcontratado, lo tienen externalizado, ¿vale?
me da igual. O sea, a mí me importa la tarea que esté desarrollando esta persona. Oye, está desarrollando software, está programando, está realizando especificaciones, está actualizando los sistemas, está pues, diseñando, por ejemplo, algún nuevo módulo distinto. Sí, es bonificado, ¿vale? Respecto a lo que es la aplicación, la manera de poder aplicar este incentivo, ¿vale? Es con una baja y alta de contrato. Normalmente se suele hacer entre finales y principios del mes siguiente. Es decir, por ejemplo, este mes, por ejemplo, ¿cómo se activaría? Se daría de baja el 31 de... Perdón, el 30 de abril, ¿vale? Y sería de alta el 1 de mayo, ¿vale? Esto se da directamente programado. ¿Por qué así? Porque Seguridad Social en 2020, para intentar dar visibilidad al propio incentivo, ¿vale? Estableció de que había que hacer esa operativa, ¿vale? Antes se hacía de manera directa, ¿de acuerdo? No supone, como he comentado al principio tampoco, ni coste para el trabajador, ni se pierde lo que es la temporalidad en la empresa, ni supone coste para la empresa, ni nada por el estilo, ¿vale? Esto es algo directo. Esto igual, por ejemplo, yo es que vengo de Sevilla, ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajaba en Sevilla y cotizaba la Seguridad Social de Sevilla. Al venirme a Málaga, ¿de acuerdo? Tuve esa baja y alta de contrato para poder cotizar la Seguridad Social de Málaga, ¿vale? O sea, es algo bastante habitual, ¿de acuerdo? Respecto a lo que es el control, justificación, Seguridad Social establece de que hasta 9 perfiles a bonificar no hay que pasar a un proceso de certificación, ¿vale? Que ahora lo explicaré, ¿de acuerdo? Pero teniendo, por ejemplo, 6, 7, 8, 9 perfiles a lo máximo, sí es verdad que hay que tenerlo justificado, ¿de acuerdo? Pero no hay que llevarlo a ningún lugar, ¿vale? Simplemente después tener tus memorias por si en algún caso Seguridad Social te pudiera preguntar, ¿vale? ¿Cuándo se redactan estas memorias de justificación? Se redactan a posteriori, es decir, por ejemplo, durante el 2023 la empresa empieza a percibir el ahorro a través de lo que es la bonificación y a partir de enero del 24 hasta mayo, hasta junio, ¿vale? Es cuando existe el periodo de tiempo de que te puedan empezar a preguntar y tenemos que tener esa memoria de justificación, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando una empresa ya bonifica, por ejemplo, a 10, a 11, a 12, a 13 personas, ¿vale? La misma memoria de justificación, que en este caso redactaríamos nosotros, aparte también redactamos unas fichas técnicas individuales por cada uno de los perfiles, ¿vale? Habría que llevarlo a una entidad avalada por el ENAC, como puede ser un EQUA, una ENOR, una CIE, un DNV, ¿vale? Donde un experto técnico y un experto contable analizará esa memoria de justificación, ¿de acuerdo? Y también se realizará una mini entrevista para un porcentaje de la muestra. Que a fin de cuentas, esas entrevistas sabemos qué es lo que le van a preguntar y a quiénes le van a preguntar, ¿vale? Desde el equipo de Leito también preparamos esa entrevista, ¿de acuerdo? Al final es una mera, bueno, poder corroborar de que las tareas que se han puesto en la memoria y en la ficha sean reales, ¿vale? O sea, algo bastante habitual y que no sucede nada, ¿vale? Entonces, pasado este proceso de certificación, nos emite un certificado y ese certificado se lleva a lo que es la plataforma del ministerio, ¿vale? Y nos emite el informe de vinculante, ¿de acuerdo? Comentaros también, cuando la empresa al final siempre supera estos 10 perfiles, en este caso, ¿de acuerdo? Anualmente siempre hay que pasar este proceso de certificación, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es así como lo establece Seguridad Social y sobre todo también porque aunque tú desarrolles software, ¿vale? Normalmente suele ver rotación, por ejemplo, de la sociedad, de los empleados, ¿vale? A lo mejor hay empleados, por ejemplo, que se dedican a otro tipo de tareas, están involucrados en otro tipo de proyectos, ¿vale? Suele ser muy complicado de que una misma persona y una misma empresa redacte lo mismo, o sea, realice lo mismo durante toda su vida, ¿vale? Aún así, aunque sea así, por desgracia, también hay que pasar ese proceso de certificación anualmente. Digamos que es la forma que tiene Seguridad Social de poder controlar, ¿vale? El ahorro que nos reporta el incentivo suele rondar, suele rondar, no, es el 40% de las contingencias comunes, pero suele rondar pues, los 2.500, 3.000 euros por persona, ¿vale? Esto es anual, ¿vale? El ahorro, ¿cómo se percibe? De manera mensual. Es decir, cuando la empresa tenga que abonar a Seguridad Social pues los costes pertinentes por cada uno de los empleados, ¿vale? Ya vendrá reducido esta bonificación, ¿vale? A nivel mensual, la cifra que la empresa puede ahorrar por cada uno de los perfiles ronda los 200, 250, 300 euros, ¿vale? Depende un poco, obviamente, de las contingencias comunes que tenga el perfil, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que te permite? De que al final, oye, pues de manera mensual la empresa pueda recibir ese ahorro y pueda beneficiarse en esos costes a nivel de seguro social, ¿de acuerdo? Todo lo que es la justificación, todo lo que es la identificación, todo lo que es el seguimiento, lo realizamos desde Leighton para poder corroborar de que
oye, si había algún tipo de movimiento a nivel técnico, como puede ser en las tareas, o a nivel bueno, del personal propio, ¿no? De que pueda salir de la empresa, también lo tenemos que controlar. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que, oye, hemos comenzado una empresa, ¿no? Que tiene 9 perfiles desarrollando software, ¿vale? Esos mismos 9 perfiles se pegan 4 meses estando bonificados, ¿de acuerdo? Y llega el 5.º mes y, oye, pues uno de los perfiles sale y la empresa contrata a otro perfil más, ¿vale? A nivel de seguridad social, la computación de la bonificación ya computa como 10 perfiles, no 9. Entonces, al computar como 10 perfiles, ¿qué nos obliga? A pasar ese proceso de certificación, independientemente de que haya estado durante un año, o haya estado 3 meses, o haya estado 5, o haya estado 6, ¿vale? Por eso intentamos de que, oye, controlar eso. ¿Por qué? Porque ese proceso de certificación tiene un sobrecoste. Entonces, suele ser interesante poder certificar y poder incurrir en ese gasto cuando la empresa al final, pues, oye, pues cuenta con 14, 15, 16 perfiles, ¿vale? Porque eso es lo más habitual, que a nivel de beneficio y coste os compense, ¿vale? Entonces, por eso también realizamos ese seguimiento para evitarnos de que haya algún tipo, pues, oye, haya sido una empresa, perdón, una persona y se incorpore otra, ya se compute como la 10ª persona a bonificar y ya tengamos que tener ese sobrecoste, ¿vale? Que eso es lo principal. A nivel de tareas, pues bueno, aquí tenemos ejemplos claros, pero vamos, yo siempre resumo mucho, porque creo que es más sencillo. A nivel de software, cualquier tipo de tarea que no sea ni mantenimiento correctivo ni soporte. Cualquier otro tipo de tarea, pues migración, desarrollo de software, diseño, preanálisis, mantenimiento evolutivo, nuevas especificaciones, alguna renovación, por ejemplo, de un sistema, se me ha involucrado, ¿vale? Lo destacable, si es verdad que la normativa nos dice que esté en más del 85%, yo a nivel personal y a nivel de experiencia os digo que esté al 100%, ¿vale? Si una persona al final pues bueno, es pluritarea, realiza varias cuestiones y hay cuestiones que son bonificables y hay cuestiones que no, es preferible no bonificarlo. ¿Vale? Al final la industria, pues exactamente igual, pero que al final, digamos que lo que tanto es bonificable como deducible, ¿vale? Que creo que es un punto a destacar, es todo aquello que se pueda computar dentro del ámbito preproductivo. Es decir, cuando una persona al final ya se dedica por lo que es el propio montaje, lo que es la propia producción, no sería ni bonificable ni se podría computar como hora de trabajo para poder deducirla. ¿Vale? Entonces, todo lo anterior, pues puesta en marcha, puesta en funcionamiento, nuevas especificaciones, un nuevo diseño, una nueva actualización, siempre involucrada. ¿Vale? Al final, el resumen un poquito, pues como he comentado, perfiles que desarrollen tareas de I+D+I, ¿vale? Tareas de I+D+I, al final es muy amplio. ¿Por qué? Porque, como he comentado, pues está involucrado dentro del sector TIC, involucrado dentro del sector industrial, dedicado, no sé, a nivel, por ejemplo, agrónomo. O sea, por ejemplo, hay muchas empresas en Huelva, en Almería, incluso algunas en Granada, que son clientes, que, oye, pues tienen varios perfiles, varios ingenieros agrónomos, que se dedican un poco, pues, a lo que es el estudio, por ejemplo, de la fruta, de la verdura, intentar hoy encontrar algún tipo no sé, de cultivo, por ejemplo, que pueda, que en vez de ser estacional, intentar prorrogarlo durante todo el año, ¿vale? Al final, como he comentado al principio, siempre se realiza una primera reunión para identificar a esos perfiles y poderlos dar de alta, ¿vale? Cuando se le da de alta, de manera automática, la empresa empieza a percibir ese ahorro, ¿vale? Que es el 40% de las contingencias comunes. Se realiza todo el seguimiento, pues puede ser trimestral, puede ser mensual, puede ser semestral, depende un poco también la estrategia con la propia empresa, ¿de acuerdo? Y también, finalmente, oye, pues pasado el año de que la empresa haya podido percibir el ahorro, se realiza lo que es la justificación por parte de Leighton, porque también durante todo el año hemos ido recabando esa información necesaria para redactar esa memoria de justificación, ¿vale? Que pasamos más de 9 perfiles a bonificar, tendremos que certificar esa memoria y conseguir el partido de motivo vinculante, ¿vale? Que esto es de manera anual. No sé si Álvaro quieres comentar algo más. Muchas gracias, Óscar, porque yo creo que nos has ayudado mucho a entender el dispositivo y bueno, y ver su aplicación, ¿no? Y sobre todo viendo tantas empresas del sector tecnológico, pues creo que era importante también, ¿no? El que quedase claro el incentivo y lo pudiesen entender, qué podemos bonificar, qué personal, cómo, qué tareas.
y yo creo que lo hemos conseguido. Bueno, por nuestra parte, esto era un poco las principales palancas de ahorro interna que queríamos contaros, que vemos más efectiva para vosotros. Y antes de acabar, pues me gustaría otra vez reiterar nuestros agradecimientos a nuestro partner OnTech. Siempre está pendiente, siempre está buscando qué contenidos, ¿no?, poder aportaros o qué tipo de partners pueden a vosotros también ayudaros a ser más competitivos y mejores. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Por nuestra parte, estamos encantados en seguir colaborando con vosotros y en participar en todo este tipo de iniciativas y en, bueno, ayudar a todas las empresas y proyectos que forman parte de OnTech, ¿no?, pues a generar ahorro y poder crecer. Así que muchas gracias, Rafael. Por nuestra parte ha sido un placer, y si te parece bien y por parte del público hay dudas o hay alguna cosa que quieran preguntarnos, nosotros estamos disponibles y encantados. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que ha sido una sesión interesantísima. Entiendo que hay diferentes instrumentos. Como sabéis, OnTech es un gran ecosistema del que forman parte más de 750 empresas y entidades asociadas en todo el país. Obviamente, nuestra génesis es andaluza y aproximadamente el 65-70% de los asociados tienen presencia u origen andaluz, pero cubrimos también todo el país. Viendo un poco todos los instrumentos, quiero recalcar en la actualidad, desde el sábado pasado que salió publicada en el BOE, la convocatoria de agrupaciones empresariales innovadoras de 2023 con un presupuesto de 55 millones de euros, casi 55. Vamos a preparar, estamos ahora mismo preparando hasta el día 15 de mayo que finaliza la solicitud, 30 proyectos. Son proyectos colaborativos en régimen de consorcio, proyectos de I+D, de investigación industrial, en el que participan una media de 6 empresas y entidades por proyecto, con lo cual pues estamos impactando en casi 200 compañías y universidades o centros tecnológicos. Y bueno, cuando este vídeo que está siendo grabado, esta sesión, pues lo vamos a pasar a todos estos miembros de los consorcios. Muchas de estas empresas son pymes innovadoras, muchas de estas empresas aplican en proyectos de I+D en otras convocatorias, no únicamente en estas agrupaciones empresariales innovadoras. Son muy de convocatorias tipo Misiones y otras de CEDETI, Neotec, etcétera. Entendemos que esto es un instrumento básico para muchos de ellos. Entonces, bueno, animarles a que se pongan en contacto con vosotros, con Leighton. Si sois tan amables, podéis dejar en el chat vuestros correos de contacto para que las empresas los tengan a mano y puedan contactar directamente con vosotros. Y vamos a también ahora dar paso. Os agradezco que, como estáis haciendo, algunos de los asistentes nos formuléis las preguntas a través del chat y yo se las comento tanto a Álvaro como a Óscar. Vamos a ver, Paqui Delgado nos pregunta, bueno, agradece la presentación y hace un par de cuestiones, ¿no? Formula un par de cuestiones. Y anteriormente la deducción era 18 años, atrás se cambió a 4 años. Sí. Pues se confirma, ¿verdad? Sí, comento un poco la situación, ¿vale? En mayo del año pasado salió una consulta vinculante donde nos decía de que los únicos años que podíamos estudiar, por eso también es recalcante el tema de los prescritos, ¿vale? Los últimos 4 años no prescritos, es decir, como los impuestos locales, ¿de acuerdo? Antiguamente sí es verdad que no había una estipulación concreta de todos los años que se podían estudiar y por ley al final pues nos permitía poder recuperar los últimos 18 ejercicios fiscales no cerrados y poder aplicarnos esa deducción fiscal los próximos 18 años. Esto cambió simplemente. Estudiamos los últimos 4 y el evidente que me toca pagar impuestos y esa deducción fiscal me la puedo aplicar los próximos 18 años. Perfecto. Y también preguntaba una segunda pregunta. Dice, ¿todo gasto debe estar asociado a un proyecto sí o sí? Por ejemplo, ¿un seguro sería un gasto deducible? Un seguro como tal, no entiendo muy bien qué tipo de seguro sería, pero vamos, por lo que creo entender,
no sería deducible. De todas formas, dentro de lo que es la prevención fiscal, no tienes que tener un proyecto como tal. ¿Por qué? O sea, yo normalmente incluso hablo, en vez de hablar de proyectos, hablo de inversión. ¿Por qué hablo de esto? Porque al final una empresa muchas veces, una empresa industrial al final va intentando, oye, pues industrializar mucho o automatizar, por ejemplo, su línea de producción. No tiene un proyecto como tal, simplemente va invirtiendo a nivel de digitalización, a nivel industrial, a nivel, por ejemplo, de mejora de su producto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que sería deducible? El gasto como tal. O sea, al final lo que hace Layton es montar un proyecto de deducción fiscal sobre las inversiones que has tenido. ¿Vale? Que tú la puedes tener, por ejemplo, contabilizada o la puedes tener activada, por ejemplo, en tu balance o no. Es decir, esa idea muchas veces que plantean pues, algunos asesores fiscales o incluso algunas dudas que puedan surgir, no es correcta, ¿vale? La deducción fiscal lo bueno que tiene es que me importa el gasto, independientemente de que tú lo tengas contabilizado de una manera o lo tengas activado de otra, ¿vale? Y a mí lo que me importa es que haya documentación económica que respalde eso y documentación técnica que pueda respaldar de eso, para poder justificarlo a nivel económico y a nivel técnico, ¿vale? Respecto al tema del seguro, si por ejemplo, lo voy a inventar, pero no sé, por poner un ejemplo en sí, si una empresa te ha desarrollado algún tipo, por ejemplo, de seguro de software o, no sé, o algo más TIC que tenga que ver con el seguro, se puede estudiar, porque lo que se hace es analizar el diseño, el desarrollo que hay detrás, ¿vale? Genial, pues muchas gracias. Después nos pregunta Alejandro, dice, Sí. después de las últimas sentencias de los tribunales que han dado la razón a la agencia tributaria, que no admiten como gasto deducible los gastos admitidos en los IMV de proyectos de software, ¿qué seguridad jurídica puede haber actualmente con un IMV con esos precedentes? Recalco, ¿vale? Esto es una sentencia de un caso concreto, no tiene nada que ver con lo que es la deducción fiscal, tiene que ver con un caso concreto. ¿Por qué? Porque al final se han dado cuenta de que, oye, pues las grandes empresas están realizando una serie de inversiones y muchas veces no lo tienen justificada como deberían, ¿vale? De todas formas, lo que recalca esa sentencia es sobre un gasto concreto, de que no es deducible, no que no sea innovación. Eso es destacar, pero recalco, sobre un gasto concreto, no que un proyecto de digitalización o un proyecto de software no sea deducible, ¿vale? No obstante, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es hablar tanto con las entidades certificadoras como con el propio ministerio para poder saber cómo habría que darle una vuelta de tuerca a esa justificación para poder redactar esa memoria de justificación, ¿vale? Tanto es así que nosotros actualmente el único trabajo o el trabajo que ha habido realmente es propiamente de las propias consultoras, no de la propia empresa. De hecho, al final tenemos empresas actualmente, tanto en Granada como en Sevilla, como en múltiples zonas de España, ¿vale? Que al final son empresas de software, desarrollan sus propios productos, se ha generado esa memoria de justificación, se ha certificado este año esa memoria de justificación y hemos solicitado al propio ministerio el informativo vinculante. ¿Vale? Y en casa, por ejemplo, se hizo el mismo procedimiento y se consiguió, ¿vale? Entonces, al final, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? También recalco mucho, o sea, nuestro trabajo principalmente también es dar esa seguridad tanto al cliente como de la deducción fiscal que se va a poder beneficiar, ¿vale? De que realmente es seguro. Es decir, aparte de todas las justificaciones que nosotros redactemos, también tenemos todo el respaldo legal y jurídico nuestro detrás, porque somos los que contestamos a esos requerimientos que puedan venir propiamente de la administración, como también tenemos cláusulas de asistencia y reembolso horario en algún caso, ¿vale? Que por suerte puedo tocar madera de que no se ha dado en ningún momento, ¿vale? Pues gracias. Nos pregunta también Paqui Delgado, dice, ¿un proyecto de innovación del año 2015 ya no sería deducible? Ya no sería deducible, ya no. Por desgracia, No, se ya cambió habría un poco prescrito, ¿verdad? eso, ya estaría prescrito. Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna consulta más. Yo creo que ya hemos cumplido más de la hora desde el inicio del webinar. Agradeceros nuevamente a Layton, Álvaro, Óscar, vuestra magnífica ponencia. Yo creo que ha quedado bastante claro. A todos aquellos que estéis interesados, por supuesto, poneros en contacto. Tenéis los correos en el chat que también podréis visualizar en el vídeo. Tenéis también mi correo, rafael@ontechinnovation.com, para cualquier cuestión que queráis, y agradeceros a todos pues, que nos hayáis acompañado esta mañana y aquellas decenas o centenares de empresas que estoy seguro vais a ver el vídeo, pues animaros a que contactéis con Layton si tenéis necesidad de profundizar en todo esto. Muchísimas gracias y que tengáis un magnífico día. Gracias, Rafael. Rafael, que vaya todo muy Igualmente. bien.
Hasta luego. Hasta luego. Vale.